Economía en France 24. Saludo a mi compañero Luis Méndez, que me acompaña en el estudio. Luis, muy buenas noches. Desde Londres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confía en que los aranceles que le va a imponer a los productos mexicanos van a entrar en vigor a partir del 10 de junio. Por supuesto que este anuncio del jefe de la Casa Blanca generó diversas reacciones en amplios sectores a medida que México espera lograr un acuerdo para frenar esos aranceles. Toyota fue la ensambladora que elevó su voz respecto a los aranceles e indicó que la medida podría generar un costo para sus proveedores de al menos $1.000 millones. La empresa de origen japonés también advirtió que el 65% de las camionetas que planea vender en el territorio estadounidense son ensambladas en su planta de Baja California. Asimismo, analistas consultados por la agencia de noticias AP señala que será un sector de la población estadounidense que sufra o reciba un mayor impacto de los aranceles impuestos tanto a México como a China. De acuerdo con AP, frutas frescas y algunos vegetales elevarán sus precios como consecuencia de esta imposición. Luis, y la Reserva Federal de Estados Unidos se ha mostrado muy atenta al comportamiento de la economía de ese país frente a la guerra comercial, no solamente con este tema de México, sino también con los aranceles que ha impuesto a China. Hay que destacar también que en líneas generales el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que su despacho respondería apropiadamente a una guerra comercial. Durante una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Chicago, Powell señaló que están monitoreando el panorama respecto a la tensión comercial para actuar como corresponda. Según los analistas, las palabras de Powell podrían suponer una baja en las tasas de interés, pero en realidad se desconoce la medida que podría tomar la Reserva Federal. Powell sí dejó claro que el organismo hará todo lo que esté a su alcance para mantener la expansión de la economía y evitar una recesión. Hay que destacar que Donald Trump ha pedido a la Reserva Federal bajar las tasas de interés, pero esta mantuvo las mismas entre 2,25 y 2,5% debido al buen comportamiento de la economía. Y esto genera repercusiones en la economía mundial, en la economía de todo el planeta, y por eso el Banco Mundial también redujo la perspectiva de crecimiento de todo el planeta debido a estas tensiones comerciales. Santiago, y hay que destacar que esta rectificación a la baja presentada por el organismo está sustentada, como bien lo anunciabas, en las tensiones comerciales y una ralentización de las economías de Estados Unidos, China y la Unión Europea. El organismo dirigido por el estadounidense David Malpass rebajó de 2,9% a 2,6% su previsión de crecimiento global. No obstante, para Estados Unidos prevé un crecimiento de 2,5%, al tiempo que para China, otro de los actores involucrados en la guerra comercial, estima un crecimiento de 6,2%. Por otro lado, América Latina prevé una expansión de 1,7%, mientras que para Europa el crecimiento será de 1,2%, tal como lo afirma este organismo. Hablemos ahora de temas de América Latina, Venezuela. Allí las exportaciones petroleras cayeron en el mes de mayo un 17%. Hay que destacar que, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters, las sanciones estadounidenses hacia esa nación han sido la principal causa en la reducción de los envíos de petróleo. La agencia de noticias señala que la exportación de petróleo y combustibles bajó en mayo a 874.500 barriles de petróleo al día. Todo ello debido a las dificultades que ha tenido ese país para vender el crudo refinado a empresas estadounidenses. Diversos analistas señalan que la situación obligó a Venezuela a utilizar una parte de sus inventarios petroleros con la finalidad de mantener la exportación por encima de 1 millón de barriles luego de las sanciones impuestas en el mes de enero. China fue el país que recibió la mayor parte del petróleo venezolano con un promedio de 450.000 barriles por día. No obstante, cayeron los envíos a India hasta los 187.000 barriles. A pesar de las sanciones, también se elevó la cantidad de barriles a Cuba de 49.000 hasta 91.000 durante este periodo. Luis, hablemos ahora de los indicadores. ¿Qué tal le fue a las bolsas en la jornada de hoy? Bueno, los inversores se mostraron animados por la posibilidad de que baje la tensión comercial en Estados Unidos, México y China, y hay que destacar que los tres principales indicadores cerraron en terreno positivo. Por otro lado, en Europa, las declaraciones de la Reserva Federal cayeron muy bien y cerraron en terreno positivo. En Japón hubo cierres negativos, las bolsas asiáticas siguen siendo afectadas, mientras que en Latinoamérica hubo cierres mixtos durante la jornada. ¿Y la cifra del día? La cifra del día tiene que ver con los 2.770 millones de euros, que fueron las ganancias de derechos de televisión repartidas entre los equipos de la primera división del fútbol de Inglaterra. Muchas gracias, Luis, por esta información del mundo económico. Son noticias que usted también puede ver en france24.com, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en la app en sus dispositivos móviles. Feliz noche.